Un agradecimiento al ingeniero Enrique Guevara, al ingeniero Enrique Bravo, por la organización de esta escuela y la invitación al Laboratorio Nacional de Clima Espacial para que trabajemos el tema de los fenómenos astronómicos y lo que hemos venido haciendo en México desde hace 10 años para empezar a prepararnos ante este tipo de amenazas. Entonces, están viendo aquí, el marco es una de las fotografías que se tomó durante la aurora boreal del 10 de mayo, de la noche del 10 de mayo, y es el evento del cual les quiero platicar. Bueno, como ya nos comentó el maestro Ernesto Franco, en 2014 se publicaron modificaciones en la Ley General de Protección Civil y en estas modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 3 de junio de 2014 se incluyeron los fenómenos astronómicos. Como nos los relató Ernesto, tenemos básicamente, hubo modificaciones en 3 artículos, los cuales son el artículo 2, donde dentro de todos los fenómenos perturbativos se incluyó en el inciso 21 la definición de los fenómenos astronómicos. En el artículo 20 se especifica que en el caso de fenómenos astronómicos, la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Agencia Espacial Mexicana trabajarán conjuntamente y en el marco de sus atribuciones a fin de crear y promover las políticas públicas en materia de prevención o atención de desastres ocasionados por objetos que provengan del espacio exterior. Entonces, en 2014 se incluyen los fenómenos astronómicos, pero desde el punto de vista científico no había un servicio nacional que atendiera este tipo de fenómenos. Como ustedes saben, el Instituto de Geofísica de la UNAM es una dependencia dentro de la Universidad Nacional muy particular porque opera servicios nacionales. El Servicio Sismológico Nacional, el Servicio Mareográfico Nacional. Y fue así como en 2014 un grupo de académicos que nos dedicábamos al estudio de la relación Sol-Tierra, nos dimos cuenta de la importancia y de la necesidad de crear un nuevo servicio nacional y propusimos la creación del Servicio de Clima Espacial. ¿Cuál era el objetivo de la creación de este nuevo servicio? Pues vigilar las condiciones del Sol y el viaje de estas perturbaciones en el espacio y cómo alteraban el entorno espacial de la Tierra, provocando eventos de clima espacial. Nos dimos cuenta también que faltaba desarrollar una red de instrumentos propios para medir las condiciones del clima espacial en el territorio nacional. No teníamos datos. Y también que se requería, como ya apareció en alguna de las preguntas que vi en el chat,
un sistema de alertamiento para el Sistema Nacional de Protección Civil. Con estos objetivos desarrollamos, se estableció el Servicio de Clima Espacial México del Instituto de Geofísica de la UNAM en 2014 y empezamos a colaborar con el CENAPRED y con la Agencia Espacial Mexicana, estableciendo el Grupo de Trabajo Clima Espacial en México. Este fue en 2015. ¿Y cuál era el objetivo? Empezar a desarrollar políticas públicas para prevenir al país ante los efectos de una tormenta solar y que, como comentaba el maestro Ernesto, pues que empezáramos a desarrollar una gestión integral de riesgos ante este tipo de fenómenos. Entonces, desde el 2015, el Grupo de Trabajo Clima Espacial en México empezó a tener reuniones. Hemos participado ya en en un par de escuelas de NAPROC y sobre todo hemos venido desarrollando una tarea para poder aportar hacia una gestión integral de riesgos ante este tipo de fenómenos. Algunos de ustedes ya conocerán, esta es una infografía que publicó CENAPRED hace más de 6 años, donde al igual que los sismos, los huracanes o las erupciones volcánicas, se empieza a mostrar información general al público, a la población, para explicar qué es el fenómeno y qué estamos haciendo en México. Y bueno, pues esta infografía aquí reseña brevemente cuáles son los sistemas tecnológicos afectados por una tormenta solar y de las cuales les voy a platicar más adelante. Dentro de esta estrategia, además de haber desarrollado un sistema de alertamiento temprano para el Sistema Nacional de Protección Civil, de haber desarrollado una red de instrumentos propia para poder medir y desarrollar una base de datos históricas para entender el fenómeno y su afectación en particular en nuestro territorio. En junio de este año publicamos la Guía de Recomendaciones de Clima Espacial, de la cual ya nos platicó Ernesto en la presentación anterior y dio un resumen de todo lo que contiene esta guía de recomendaciones. En septiembre de 2024, el CENAPRED empezó a publicar nuevamente su revista Prevención y tuvimos el privilegio de que el primer número tuviera un artículo precisamente sobre la tormenta geomagnética del 10 de mayo y donde podemos en el artículo explicar la importancia de monitorear y reaccionar ante este tipo de fenómenos naturales y un poco de lo que ocurrió en México durante este evento. Ustedes pueden consultar la revista Prevención, está en línea, la publica el CENAPRED y seguramente todos ustedes tienen conocimiento de este proyecto, el cual considero que es muy importante para la gestión integral de riesgos en México. Pero bueno, ahora sí, ¿qué es el clima espacial? Quiero intentar ser lo menos técnico posible para no irme con conceptos que en realidad no son necesarios y poder transmitirles las cuestiones esenciales de este fenómeno, que es un fenómeno complejo porque nace en el Sol, nuestra estrella que está a 150 millones de kilómetros, y que, como todas las estrellas, el Sol tiene actividad, explosiones en su superficie que liberan energía de diferentes maneras. Y con esto
se propagan perturbaciones que pueden impactar el entorno espacial de la Tierra. Genéricamente, a estas explosiones en la superficie del Sol las conocemos como tormentas solares. Sería nuestro equivalente a un sismo o a una erupción volcánica. Hay una liberación súbita de energía por un fenómeno natural. Este viaja por el espacio y en ocasiones interactúa, colisiona contra el entorno espacial de la Tierra. Y a esta relación Sol-Tierra le llamamos clima espacial. Al monitoreo de cómo está nuestra estrella, cómo está el camino entre el Sol y la estrella, y cuando ocurren tormentas solares, cuáles son las repercusiones que tienen estas explosiones en el Sol sobre el entorno espacial de la Tierra. Voy a mostrarles una animación que espero funcione bien. Déjenme, espérenme un momento, está empezando a correr. Ahorita voy a regresar a ella. Justo la había probado varias veces y ahora no quiere correr. Miren, aquí está, perfecto. Vamos a verla, la voy a pasar un par de ocasiones. Esta es una animación. Aquí tenemos lo que están viendo ustedes en este momento, una representación de la superficie del Sol. Y vemos una región que está más clara, blanca. A este tipo de regiones en la atmósfera del Sol las conocemos como regiones activas y como su nombre lo dice, es precisamente el lugar donde ocurren las tormentas solares. Aquí hay una región activa y de repente ocurre una tormenta solar. Van a ver ustedes en la animación un abrillantamiento que refleja una explosión en la superficie del Sol. Hay una nube de material del Sol que se propaga por el espacio y que colisiona, choca contra el campo magnético de la Tierra. Y al final de la animación, la cual voy a repetir, podemos ver la aparición de auroras boreales cerca de los polos geográficos de la Tierra. Ahí les va otra vez. Espero que la estén viendo correctamente. Hay una explosión, una tormenta solar, sale una nube de material solar al espacio. Esta pasa por donde se encuentra la Tierra y choca contra el campo magnético de la Tierra. Y entran partículas que vienen del Sol y estas son las que producen precisamente las auroras boreales. Vamos a verla por última ocasión. Ahí está la región activa, ocurre la tormenta solar, sale una nube de material solar al espacio, se impacta contra el campo magnético de la Tierra y empieza a haber una perturbación global que se conoce como tormenta geomagnética. Y como una consecuencia de la tormenta geomagnética es la entrada de estas partículas que provocan las auroras boreales. Entonces, en resumen, en el Sol ocurre una explosión, hay una tormenta solar, esta viaja en el espacio, colisiona contra la Tierra, provoca una perturbación global en el campo magnético de la Tierra, que se conoce como tormenta geomagnética, y como consecuencia de la tormenta geomagnética hay entrada de partículas del Sol hacia la atmósfera de la Tierra y provocan las auroras boreales. La tormenta solar ocurre en el Sol, la tormenta geomagnética ocurre en la Tierra. Muy bien. ¿Por qué nos preocupan las tormentas solares? Básicamente porque pueden afectar 5 sectores tecnológicos estratégicos para la sociedad actual. Si no dependiéramos de estos 5 sectores tecnológicos, pues las repercusiones serían
probablemente nada más el espectáculo natural que son las auroras boreales. Pero una tormenta solar, al impactarse con el entorno espacial de la Tierra, puede afectar satélites, telecomunicaciones, sistemas de posicionamiento global, la navegación aérea y las redes de generación y distribución de energía eléctrica. Estos 5 sectores estratégicos son vulnerables a los efectos de las tormentas solares. Si nosotros viviéramos en un tiempo donde estas tecnologías no fueran indispensables para nosotros, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando ninguna de estas tecnologías se había inventado todavía, pues seguramente las tormentas solares no estarían en las modificaciones de la Ley General de Protección Civil, ni serían un fenómeno que tendría alguna posible repercusión en la seguridad nacional. Pero ahora, en el siglo XXI, donde toda la vida cotidiana depende de estas tecnologías, es que nos hemos vuelto vulnerables a los efectos de las tormentas solares. Fíjense en este diagrama que lo que pretende ser es como aquí estoy resumiendo sectores, infraestructuras críticas, fundamentales para la sociedad. La energía eléctrica, el transporte, los servicios de emergencia, los servicios del gobierno, las operaciones bancarias, electrónicas, el suministro de agua, las comunicaciones y el suministro de gas y petróleo. Todas estas tecnologías están interconectadas. Imagínense una falla global en el suministro de energía eléctrica. Esto provocaría un efecto cascada que afectaría a todas las demás tecnologías. No podríamos tener bombeos, no podrían funcionar las bombas que suministran gas y petróleo, fallarían las comunicaciones, no tampoco tendríamos bombas para el suministro de agua potable, habría un colapso de operaciones bancarias y de finanzas, los servicios del gobierno, los servicios de emergencia y el transporte. Todos estos sistemas, estas infraestructuras críticas para la gobernabilidad de un país, se verían afectadas por una falla global en el sistema de suministro de energía eléctrica. Bueno, a manera de resumen, por eso nos preocupa el clima espacial. Porque en las tormentas solares, que son estas explosiones que ocurren en la superficie del Sol, pueden propagarse en dirección hacia la Tierra, afectar el entorno espacial de la Tierra, y con esto, esta perturbación global que provocan en el entorno espacial de la Tierra, afectar tecnologías críticas para la sociedad. Y precisamente al estudio y al monitoreo de esta interdependencia entre el Sol, sus explosiones, sus tormentas solares y sus efectos en la Tierra, es lo que conocemos como el clima espacial. Déjenme ahora contarles lo que pasó en mayo de este año. Lo que aquí les estoy mostrando es un gráfico como que representa la evolución de lo que conocemos como el ciclo solar. El Sol, como ocurre con los huracanes, tiene una temporada. En 2020, vemos que en la gráfica estábamos en un mínimo. Era el mínimo de actividad solar. El Sol estaba prácticamente dormido, no tenía explosiones importantes y vivíamos en un estado muy quieto
en cuestiones de clima espacial. No había tormentas solares y pues ahora sí que en la Tierra y en el Servicio de Clima Espacial estábamos muy tranquilos. Pero el Sol tiene un comportamiento cíclico. A este se le conoce como el ciclo solar, que tiene una duración de aproximadamente 11 años. El mínimo, que se alcanzó en 2020, también marcó el inicio del siguiente ciclo, que es el ciclo solar 25, el que estamos viviendo actualmente. El Sol empezó a despertar, empezaron a aparecer regiones oscuras en su superficie que se conocen como manchas solares, y es en estas manchas solares donde ocurren las explosiones, las tormentas. El número de manchas empezó a crecer y se volvieron cada vez más grandes y más complejas. Y llegamos al 2024 y 2026, que es justo el periodo de máxima actividad del ciclo solar que estamos viviendo actualmente, del ciclo solar 25. Después del 2026 esperamos que la actividad solar empiece a descender, el Sol empieza a perder sus manchas y va a volver a dormirse y llegar a su mínimo entre el 2030 y 2032. Pero justo estamos en el 2024, terminando el 2024, y estamos en el periodo de máxima actividad solar del presente ciclo. Estamos en la temporada de huracanes solares. Así que miren qué conveniente que hace 10 años, en 2014, se modificó la Ley General de Protección Civil, creamos el Servicio de Clima Espacial, empezamos a desarrollar una red de instrumentos y empezamos a desarrollar políticas públicas para prepararnos ante los efectos del máximo de actividad solar que se iban a alcanzar una década después, la que estamos viviendo en este momento. Bueno, ¿qué pasó en mayo del 2024? Esta es una fotografía de la superficie del Sol, como se encontraba el Sol el 8 de mayo de 2024, y pueden ver una gigantesca región oscura en la superficie del Sol. Esto es lo que conocemos como las manchas solares. Para que se den una idea, esta imagen de la superficie del Sol, si pudiéramos representar a la Tierra, adentro de esta, una hipotética esfera del tamaño del Sol, cabrían más de 1 millón de tierras adentro. El tamaño de la Tierra pues sería similar a un punto como a este que estoy señalando con el apuntador. Y para que se den cuenta del tamaño de esta gigantesca mancha solar que apareció en mayo de 2024, aquí tenemos una representación, un acercamiento con el telescopio, y hay una representación del tamaño de la Tierra. Esta gigantesca mancha solar era más de 17 veces, tenía más de 17 veces el tamaño de la Tierra. Así de enorme es nuestra estrella, así de pequeño es nuestro planeta. Les voy a mostrar aquí un video. Este fue obtenido por un satélite de la NASA y estamos viendo la atmósfera del Sol. Estos rizos blancos que están viendo aquí, esta es la región activa. Abajo estaba la gigantesca mancha solar de la cual ya les platiqué. Y lo que van a ver ustedes en este video resumido de varios días, primero que el Sol está rotando, el Sol está dando vueltas. Tarda 27 días en dar una vuelta sobre su eje. Entonces vamos a ver cómo las estructuras del Sol se están moviendo, están rotando con el Sol. Y van a ver también abrillantamientos alrededor de esta región activa. Esas son las tormentas solares. Van a ver como destellos
que se conocen como fulguraciones solares. Aquí va. Fíjense bien, y de repente acaba de ocurrir una fulguración, acaba de ocurrir otra fulguración. Esas son justo el inicio de las tormentas solares. Esas explosiones en la superficie del Sol, vean la que acabamos de ver. Lo voy a pasar nuevamente para que puedan apreciar. Y son estos destellos, estos disparos de luz que liberan enormes cantidades de radiación y que los medimos en el espacio por su emisión en rayos X. Aquí están estas enormes explosiones y como pueden ver, durante estos días de mayo de este año, el Sol tenía una enorme actividad. Estaban ocurriendo explosiones en su superficie que estaban liberando mucha energía. Aquí está nuevamente la película, donde podemos ver estas explosiones en la superficie del Sol. Ahora, con otro telescopio que mira otra parte del Sol, este instrumento se conoce como coronógrafo y lo que hace es como una especie de eclipse de Sol artificial. Esta circunferencia en el centro representa el disco solar y lo que podemos ver son las nubes de material solar que fueron expulsadas precisamente acompañando estas explosiones en la superficie del Sol. Estas nubes se dirigían hacia la Tierra y fue un tren de nubes, de 7 nubes que salieron una después de la otra y que vino la última que venía más rápida, salió mucho más rápida que las que habían salido previamente, las empezó a alcanzar y las empezó a apilar y formando un tren de nubes compactadas que se dirigían hacia la Tierra. Y fueron precisamente estas tormentas solares, este tren de nubes compactada que llegó y se impactó con el entorno espacial de la Tierra, con el campo magnético de la Tierra, la que produjeron la enorme tormenta geomagnética del 10 de mayo en la Tierra. Vamos. Aquí lo que les muestro, esta es una fotografía muy bonita de la aurora boreal observada en México el 10 de mayo. Esta fue tomada por un vulcanólogo mexicano que trabaja en la Universidad de Colima, Raúl Arúmbula, y él, aquí tienen el volcán de Colima y en el fondo la aurora boreal que se observó en México en la noche del 10 y el 11 de mayo. En esta tabla les quiero mostrar una recopilación que hicimos, lo hizo la doctora Elsa Sánchez, de los registros en redes sociales donde se reportó el avistamiento de la aurora boreal en México durante la tormenta geomagnética del 10 de mayo. Y bueno, pues los primeros reportes que encontramos, que no son de sorprender, son en la parte más al norte del país, en Baja California, donde tenemos pues latitudes de 32 grados norte y encontramos reportes en Baja California, en Sonora, en Chihuahua, en Baja California Sur, en Sonora, en Durango, pero también encontramos reportes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Yucatán, Quintana Roo, Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Colima, inclusive hasta Oaxaca.
La aurora boreal del 10 de mayo fue un evento tan intenso que el óvalo auroral o la zona donde se produce este fenómeno natural bajó de las altas latitudes y alcanzó las bajas latitudes de México. Y como pueden ver, inclusive encontramos reportes de este fenómeno en Oaxaca. Bueno, pero ¿cómo monitoreamos este evento desde México? Ya les conté que en 2014 hubo las modificaciones a la Ley General de Protección Civil, la creación del Servicio de Clima Espacial. Al año siguiente se formó el Grupo de Trabajo Clima Espacial en México, establecido por el CENAPRED, la Agencia Espacial Mexicana y el Instituto de Geofísica de la UNAM, pero donde participan representantes de la Comisión Federal de Electricidad, de las Fuerzas Armadas, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del Centro Nacional del Control de Energía, en fin, de varios sectores estratégicos pueden verse afectadas por los efectos de tormenta solar intensa en México. Pero este primer diagnóstico nos dimos cuenta que no teníamos infraestructura propia que nos permitiera medir el fenómeno desde México. Y sin datos no podemos hacer estudios científicos. Y sin estos estudios científicos no podemos conocer realmente cuál es el efecto y los daños que pueden provocar estos fenómenos naturales sobre nuestros sistemas tecnológicos estratégicos. Y fue así como en 2016 creamos el Laboratorio Nacional de Clima Espacial, el ANSE. El ANSE opera el Servicio de Clima Espacial en México y es una colaboración entre la UNAM y la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ahora también participa la Universidad Autónoma de Baja California. Y empezamos a desarrollar una red de instrumentos donde en este mapa que les estoy mostrando del territorio nacional podemos ver que tenemos instrumentos en Yucatán, en Quintana Roo, en Chiapas, en Veracruz, en Puebla, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Querétaro, en Michoacán, en Sinaloa, en Nuevo León y en Baja California. Con esta red de instrumentos estamos empezando a medir y registrar los efectos del clima espacial sobre México. ¿Con qué fin? Pues con el objetivo de desarrollar el conocimiento científico que nos permita valorar la vulnerabilidad de nuestros sistemas tecnológicos estratégicos ante estos fenómenos naturales. Les voy a mostrar un resumen de algunas de las observaciones que obtuvimos. No me voy a ir con detalles porque esto no pretende ser una presentación técnica, sino quiero más bien mostrarles la importancia de medir con instrumentos propios estos fenómenos naturales. Si no contamos con estos datos, no podemos conocer los efectos en nuestra región y no podemos desarrollar políticas públicas de prevención que nos permitan valorar el nivel de vulnerabilidad y riesgo que tienen nuestros sistemas tecnológicos y el tipo de medidas que tenemos que implementar para incrementar la resiliencia de nuestras tecnologías críticas. Esta es una imagen que obtuvimos desde un telescopio que está en Morelia, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores. Y aquí, esta es otra capa del Sol. Aquí está la gigantesca mancha solar donde se produjeron las tormentas solares que eventualmente produjeron la tormenta geomagnética del 10 de mayo
y el avistamiento de auroras boreales en México. Tenemos una red de antenas que miden explosiones en el Sol y que aquí tenemos justo la observación que yo les mostraba con el satélite de la NASA en la película, donde se ven las explosiones en la atmósfera del Sol. Pues nosotros, utilizando nuestros sistemas, podemos también medir su contraparte en su emisión en radio y detectar cuándo están ocurriendo estas tormentas. Entonces, estos gráficos de abajo lo que están mostrando, pues es la medición con nuestros instrumentos de cuándo ocurrieron las tormentas del 9 de mayo, la más, donde salió la nube más rápida, que empezó a apilar todas las nubes que venían antes y que fue justo este tren de nubes el que provocó que tuviéramos la tormenta geomagnética más severa de los últimos 20 años. Este es el observatorio que está ubicado en Cueneo, Michoacán. En el fondo ustedes pueden ver un arreglo de antenas que se conoce como MEXAR. Y este arreglo de antenas permite monitorear la propagación de tormentas solares que entre el Sol y la Tierra. Y con esta antena, que mide 140 metros en la dirección este-oeste, 80 metros en la dirección norte-sur, un rectángulo que ocupa más de casi 10,000 metros cuadrados de área, podemos visualizar, aquí está el Sol en el centro y todos estos puntos son mediciones que obtenemos con nuestro arreglo, la propagación de estas nubes entre el Sol y la Tierra. Asimismo, tenemos una red de estaciones magnéticas de las cuales nos va a hablar más adelante el doctor Pedro Corona. Y con esta red de estaciones magnéticas estamos midiendo cómo se perturba el campo magnético en la región de México. Aunque es un fenómeno global que afecta a todo el planeta, cada región del planeta tiene un comportamiento particular y diferente, por lo que es fundamental medir desde diferentes puntos del país el comportamiento del campo magnético para conocer cuál es la respuesta, qué está pasando en México y cuáles son las diferencias en diferentes zonas del país. Y aquí, sin irme en muchos detalles de los cuales les va a platicar el doctor Pedro Corona, pues aquí tenemos un gráfico del evento del 10 de mayo y las barras rojas representan cuándo ocurrió la tormenta. Aquí vemos un periodo de más de 40 horas con barras rojas indicando un nivel de perturbación muy severo. Estábamos viviendo entre el 10 y hasta después hasta el 12 de mayo, los efectos de la tormenta geomagnética más intensa que hemos vivido en los últimos 20 años. También otra cuestión que estamos monitoreando y de la cual nos va a hablar la doctora María Sergueva en una próxima presentación son los efectos en la alta atmósfera de las tormentas, de los efectos en la alta atmósfera de las tormentas solares sobre México. Y esto se mide con una red de estaciones ionosféricas que nos va a platicar la doctora Sergueva, pero nada más aquí les muestro el mapa de dónde están ubicadas estas estaciones, en Baja California, en Nuevo León, en Michoacán, en Yucatán y en Chiapas. Y pues las mediciones que obtuvimos para este evento, donde medimos la perturbación en la alta atmósfera sobre México más intensa que tenemos registrado. Esto ha roto todos nuestros récords, pero de esto les va a platicar la doctora Sergueva más adelante.
¿Por qué nos interesan estas perturbaciones en la alta atmósfera? Porque justo son las que interrumpen las comunicaciones. Afectan las señales de radio y afectan las señales de los sistemas de posicionamiento global, creando errores en los sistemas GNSS de posicionamiento y de marca de tiempo. También, como nos va a platicar más adelante el doctor Luis Javier González, tenemos instrumentos en la Ciudad de México y en Puebla para medir el flujo de partículas energéticas que salen con estas tormentas solares. Y estamos monitoreando el comportamiento de estas partículas desde nuestros dos observatorios. Y aquí no me voy a meter con la gráfica, pero podemos ver los datos que obtuvimos durante el evento de mayo. Aquí pueden ver los días. Aquí está el 10 de mayo. Y un evento que en partículas en rayos cósmicos duró desde el 10 de mayo hasta el 30 de mayo. Y finalmente, dentro de esta red de instrumentos con los cuales estamos monitoreando y obteniendo información estratégica para proporcionar un sistema de alerta temprana para el Sistema Nacional de Protección Civil, esta es una colaboración que hemos establecido con la Comisión Federal de Electricidad para monitorear el comportamiento del sistema eléctrico nacional ante la ocurrencia de tormentas geomagnéticas severas. En este momento tenemos instrumentos colocados en Querétaro, en Laguna Verde, Veracruz, en Quintana Roo y en Sinaloa, en Mazatlán, Sinaloa. Y estos están colocados en estas subestaciones de 400 kilovolts, que son las estaciones de alta potencia del sistema eléctrico nacional y las cuales son vulnerables a los efectos de las tormentas geomagnéticas ocasionados por las tormentas solares. Este es un mapa de un modelo numérico que tenemos del comportamiento del sistema eléctrico nacional y donde hemos identificado cuáles son las estaciones, los sitios del sistema eléctrico más vulnerables ante la ocurrencia de tormentas geomagnéticas. Y pues en el evento de mayo, abajo podemos ver la perturbación magnética y lo que estamos viendo aquí en estos gráficos y estas ruido que aparece en las señales son precisamente las corrientes que fueron inyectadas en nuestras subestaciones durante el evento de la tormenta geomagnética. Así que por primera vez pudimos medir con instrumentos propios los efectos de una tormenta geomagnética severa en México, desde los efectos en el campo geomagnético, en la alta atmósfera, en las partículas energéticas y también en el sistema eléctrico nacional. Quiero terminar mi introducción comentándoles sobre también lo que el Servicio de Clima Espacial comunicó a la sociedad durante el evento del 10 de mayo. Este es un boletín de prensa que publicamos a mediodía del 10 de mayo, unas horas previas a que empezara a ocurrir la tormenta geomagnética, donde el Servicio de Clima Espacial México, CIESMEX, que son Servicio de Clima Espacial México, del Instituto de Geofísica de la UNAM, informaba a la sociedad sobre los efectos en el entorno de la Tierra que pueden provocar las tormentas solares ocurridas en las últimas 48 horas. Fíjense que aquí era muy interesante que aunque sabíamos que iba a ocurrir un evento
severo porque teníamos datos de lo que había ocurrido en el Sol y del tren de nubes que se estaba aproximando hacia la Tierra. Nadie en el mundo en ese momento hubiera podido predecir que la tormenta solar, los efectos de la tormenta solar sobre la Tierra, o sea, la respuesta geomagnética, la tormenta geomagnética, iba a ser tan intensa que inclusive se iban a ver auroras boreales en México. Pero cumplimos como Servicio Nacional dando el alertamiento de lo que sabíamos que podía ocurrir y que teníamos que avisar a la sociedad. Y también de la misma manera que avisamos el inicio del evento el 10 de mayo, informamos de la conclusión de la tormenta geomagnética el 12 de mayo, el domingo. La tormenta geomagnética es conocida ahora como la tormenta del Día de las Madres, porque ocurrió justo el 10 de mayo, el viernes 10 de mayo de 2024, y sus efectos severos terminaron el domingo 24, el domingo 12 de mayo, casi 48 horas después. Así que bueno, esta es la introducción que quiero darles sobre el tema. Aquí también les comparto las redes sociales del Laboratorio Nacional de Clima Espacial, del Servicio de Clima Espacial, tanto en Facebook como en Twitter. En Twitter tenemos un sistema de alertas automáticas, de avisos automáticos, que como el Servicio Sismológico Nacional estamos reportando cuando ocurre algún fenómeno de actividad solar que puede tener repercusiones sobre la Tierra. Lo que sigue en estas son 3 presentaciones que van a dar mis colegas del Laboratorio Nacional de Clima Espacial, explicando específicamente cuáles son los efectos magnéticos de una tormenta geomagnética que afectan, qué sistemas tecnológicos afectan, lo mismo en la alta atmósfera y lo mismo con las partículas energéticas. Y después de esta introducción, queremos hacer un ejercicio con ustedes, compartiendo los boletines que emitimos desde el LANCE a las autoridades de protección civil sobre los eventos de mayo. Tenemos un sistema de avisos dedicado al Sistema Nacional de Protección Civil. Es el Boletín de Clima Espacial o BOCE. Y el BOCE opera solamente cuando hay condiciones de riesgo por eventos de clima espacial que pueden afectar a México. Y lo que hemos nosotros implementado es precisamente este sistema de avisos, el cual hacemos llegar al CENAPRED y a la Coordinación Nacional de Protección Civil, y estamos desarrollando los protocolos, los cuales se esbozan en la guía de clima espacial para que después les llegue la información a ustedes. Entonces vamos a hacer un ejercicio al terminar las presentaciones para que ustedes vean estos mensajes y queremos mucho recibir su retroalimentación en cuanto a qué entienden de los mensajes que estamos emitiendo para saber cómo cambiarlos y mejorar nuestro sistema de comunicación, bajar la parte los conceptos técnicos que no son fundamentales y que esto sea entendible para ustedes que tienen que operar en dado caso y reaccionar ante un aviso que pueda llegar del SINAPROC. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que esta introducción les sea útil y muchas de las preguntas que tengan ahorita se van a contestar en las siguientes presentaciones. Muchas gracias.